Bienvenidos de nuevo a este rincón donde desenterramos secretos y desentrañamos enigmas que nos dejan con la boca abierta. Hoy, amigos, tenemos una pregunta que ha estado rondando en las redes, en los foros, y estoy segura de que en la mente de muchos de ustedes, porque le envían flores a Demet. Sí, así como lo oyen. Esa pregunta que parece tan sencilla, esconde una historia que va mucho más allá de un simple gesto floral. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un mar de especulaciones, confirmaciones y, quizás, una revelación que les hará ver las cosas de otra manera. Y antes de que nos perdamos en este laberinto de preguntas, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Estamos a punto de descubrir el secreto, y no querrán quedarse afuera. Ahora pongámonos cómodos y empecemos a tejer esta historia. Demet, para quienes no la conocen, es una figura que ha ganado mucha notoriedad últimamente. Su carisma, su talento, su aura general, ha captado la atención de miles, incluso millones de personas. Y como suele ocurrir con las figuras públicas que brillan con luz propia, todo lo que las rodea se convierte en objeto de interés. Desde sus proyectos laborales hasta, por supuesto, sus relaciones personales y los gestos que recibe. Y ahí es donde entran las flores. Hemos visto en redes sociales, en algunas portadas de revistas, incluso en comentarios de fans, menciones sobre ramos de flores, arreglos florales, que supuestamente van dirigidos a Demet. Al principio uno podría pensar, bueno, es normal, a alguien famoso le regalan cosas, es un detalle bonito. Pero lo que ha hecho que esta pregunta resuene con tanta fuerza es la frecuencia y, sobre todo, la naturaleza de estos envíos. No hablamos de un simple ramo de rosas rojas para un cumpleaños. Estamos hablando de detalles más elaborados, a veces con mensajes que sugieren una historia más profunda, o la repetición de estos gestos en momentos clave. Empecemos por desglosar las teorías más populares que circulan. La primera y más obvia, claro está, es la del admirador secreto. Un fanático apasionado, quizás con recursos, que ha decidido expresar su devoción de una manera tangible. Podría ser alguien que la ha seguido desde sus inicios, que admira su trabajo hasta el punto de querer hacerle sentir especial. Imaginen la escena: Demet recibe un paquete, lo abre y se encuentra con un arreglo precioso, quizás con flores que tienen algún significado especial, y una tarjeta que dice algo como «por tu luz, que ilumina mis días». ¿Suena romántico? Por supuesto. ¿Posible? Absolutamente. Pero como les digo, la repetición y la insistencia de estos envíos han llevado a la gente a preguntarse si hay algo más detrás. Otra teoría, que ha cobrado mucha fuerza, es la de un pretendiente romántico. Alguien que está intentando conquistarla. Y aquí es donde se pone interesante porque las flores, a lo largo de la historia, han sido un lenguaje universal de cortejo. Cada flor, cada color, tiene un significado. Un ramo de tulipanes podría simbolizar un amor perfecto, mientras que las margaritas pueden representar la inocencia. Si los arreglos que recibe Demet son particularmente cuidadosos, con combinaciones florales que sugieren un mensaje más allá de la simple amistad, entonces la idea de un romance floreciendo, o al menos intentando florecer, cobra mucho peso. ¿Quién podría ser? Ese es el gran interrogante que mantiene a muchos en vilo. ¿Algún colega del medio? ¿Alguien de su círculo íntimo que ha decidido dar el paso? La especulación es infinita. Y no podemos dejar de lado la posibilidad de que sea un gesto de apoyo profesional. En el mundo del espectáculo es común que colegas, productores, o incluso directores, envíen detalles a sus actores o actrices en momentos importantes, antes de un estreno, después de un proyecto exitoso, o como muestra de aprecio por su trabajo. Podría ser un director que quiere felicitarla por un papel, un compañero de reparto que quiere agradecerle por su colaboración, o incluso un equipo de producción que quiere reconocer su esfuerzo. Las flores, en este contexto, serían una manera elegante y profesional de mostrar gratitud y reconocimiento. Sin embargo, de nuevo, la naturaleza de algunos de estos envíos, a menudo con un toque personal y no meramente corporativo, ha llevado a muchos a inclinar la balanza hacia teorías más románticas o personales. Ahora, ¿qué hay de cierto en todo esto? La verdad es que, como en muchos misterios que envuelven a figuras públicas, la información oficial es escasa. Demet, hasta donde sabemos, ha sido bastante discreta sobre su vida privada, lo cual es admirable en este mundo donde todo se expone. Sin embargo, hay pequeños destellos de información que han surgido, pistas que podrían ayudarnos a armar el rompecabezas.
Recuerdo haber leído en algún sitio, y ahora lo confirmo, que en varias ocasiones se ha mencionado la posibilidad de que estos envíos florales provengan de alguien que tiene una conexión muy especial con Demet, alguien que la conoce a fondo y sabe cómo hacerla sonreír. Y aquí es donde entra un detalle que ha capturado la atención de los más observadores, un tipo particular de flor que se ha visto repetidamente en estos arreglos, y que tiene un significado muy específico en algunas culturas. Hablo de las asterisco orquídeas. Las orquídeas, mis amigos, no son flores cualquiera. Son un símbolo de asterisco lujo, belleza, fuerza, amor y deseo. Pero más allá de eso, en el contexto de un envío floral recurrente y con un aire de misterio, pueden significar algo mucho más profundo, una conexión única, un amor duradero, o incluso un secreto compartido. Se rumorea, y aquí es donde la especulación se vuelve casi una certeza para muchos, que estos envíos de orquídeas no son aleatorios. Vienen de alguien que conoce la profunda admiración que Demet tiene por estas flores, o quizás de alguien que sabe el significado especial que ella les ha dado a lo largo de su vida. Imaginen que estas orquídeas son un guiño a un recuerdo compartido, a una promesa, o simplemente a un amor que florece en privado, lejos de los focos. Y hay otra pista, un detalle sutil pero revelador que algunos fans más dedicados han notado. En algunas de las fotografías donde se aprecian los arreglos florales, especialmente aquellos con orquídeas, se ha podido vislumbrar un pequeño detalle en la forma en que están atadas las flores, o quizás un tipo de envoltorio muy específico. Estos detalles, aunque parezcan triviales, para quienes están investigando a fondo, sugieren la mano de alguien que tiene un conocimiento íntimo de las preferencias de Demet. No es un florista cualquiera, no es un admirador genérico. Es alguien que se toma el tiempo de personalizar cada detalle. Entonces, ¿quién es este misterioso remitente que parece conocer también a Demet y le envía estas hermosas orquídeas? La respuesta hasta ahora se mantiene en el terreno de lo confidencial, y es precisamente eso lo que le otorga todo su encanto y misterio. Podría ser una pareja actual, alguien con quien comparte una relación profunda y significativa. Podría ser un examor que aún guarda sentimientos especiales, y estos envíos son su manera de mantener una conexión simbólica. O como mencionamos antes, podría ser alguien del ámbito profesional que ha desarrollado una conexión excepcionalmente fuerte y respetuosa con ella. Lo que sí podemos afirmar, basándonos en la persistencia de estos gestos y la naturaleza de las flores elegidas, es que detrás de estos envíos hay un sentimiento genuino. No es un acto superficial. Es un detalle que busca transmitir un mensaje, un sentimiento, una historia. Y es precisamente esa historia, aunque no la conozcamos en su totalidad, la que cautiva nuestra imaginación. La idea de que Demet, una figura que admira a tantos, también es objeto de tanta atención y afecto, nos hace sentir una conexión con ella, una empatía humana. Pensemos en el impacto que tiene recibir flores. Es un recordatorio de que alguien piensa en ti, de que te valora, de que te aprecia. Y cuando estos envíos son tan significativos, tan personales, se convierten en algo más que un simple regalo. Se transforman en una declaración, en un susurro al oído del mundo de que hay alguien especial en la vida de Demet, alguien que la considera digna de estos hermosos y simbólicos gestos. Quizás el secreto es precisamente ese, que no hay un único secreto. Quizás son múltiples admiradores, cada uno expresando su afecto de diferentes maneras. Pero la recurrencia de ciertos tipos de flores, y el aire de misterio que rodea a estos envíos, sugiere que hay una o quizás unas pocas personas clave que están detrás de estos detalles florales que tanto nos intrigan. Y aquí es donde nuestra labor de detectives amateurs llega a un punto crucial. Hemos explorado las teorías, hemos analizado las pistas, hemos desentrañado los posibles significados. Lo que queda claro es que los envíos de flores a Demet son mucho más que un simple detalle bonito. Son el reflejo de afecto, admiración y quizás un amor que florece en la intimidad. Las orquídeas en particular añaden una capa de simbolismo profundo, sugiriendo una conexión especial y duradera. Así que, mis queridos exploradores, hemos llegado al final de este capítulo de nuestro misterio. Si bien no podemos nombrar al remitente con total certeza, sí hemos descubierto la razón detrás de estos envíos, el afecto, el aprecio, y un lenguaje de amor que se expresa a través de la belleza de las flores, especialmente esas misteriosas y elegantes orquídeas. La próxima vez que vean un ramo de flores, piensen en la historia que podría haber detrás. Muchísimas gracias por acompañarme en esta investigación. Espero que hayan disfrutado desentrañando este pequeño enigma conmigo.
Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Tienen alguna otra teoría? ¿Han notado algún otro detalle que podamos haber pasado por alto? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido intrigante e informativo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también aman los misterios, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos por descubrir. Hasta pronto.